Hoy en día los viajes son cada vez más cotidianos. Los caminos unen territorios, ciudades, poblaciones y culturas. Sin embargo, en el pasado, estos eran todo un desafío. Es el caso de los incas, que hace más de 500 años pudieron llegar desde el Cusco hasta Copiapó gracias a un camino que aún perdura en la región. Los incas comenzaron como un pequeño pueblo hacia el año 1200, llegando a ser un gran imperio que dominó a una gran cantidad de poblaciones y territorios en los Andes. En su afán de conquista, el Inca llegó hasta el actual territorio de Chile hacia el año 1400. El camino del Inca, o Cápac Ñan, fue un hito fundamental en esta estrategia conquistadora, que abarcó un área de más de 6.000 kilómetros de norte a sur, siendo utilizado incluso durante la época de la colonia y en algunos casos hasta la actualidad. Atahualpa, el último señor inca, fue capturado y decapitado en 1535 por el conquistador español Francisco Pizarro. Al eliminar al principal señor inca, se desmorona la estructura del imperio y su extensa red administrativa, política y económica. Hoy, un grupo de jóvenes arqueólogos y documentalistas emprenderán una expedición a través del desierto para descubrir y dar a conocer el legado del Inca y la ruta que los llevó a la conquista de Atacama. Desde la Pampa del Carrizo por el norte, el camino del Inca se interna a la región por el despoblado de Atacama. La quebrada de Inés Chica fue el punto de partida en nuestro viaje de expedición, donde el camino del Inca baja la ladera en dirección sur. En este lugar, el arqueólogo Jorge Iribarren, a principios de la década del 70, identificó allí un pequeño sitio de paso o tambillo, instalado por los incas para el descanso de los viajeros. El tiempo y la constante reocupación del lugar han dejado escasa evidencia prehispánica visible hoy en día. La aguada de Inés Chica posee una serie de antiguas construcciones que nos dan cuenta de la realización de actividades agrícolas en el pasado. Estas utilizaban un sistema de terrazas de cultivo regadas por canales abastecidos desde la aguada. De acuerdo al cronista Mariño de Lóvera, cuando la expedición de Pedro de Valdivia pasó por aquí, después de su agotadora travesía por el desierto, su compañera de viaje, Inés de Suárez, mandó a un indio a cavar para buscar agua. Según esta historia, dicho suceso habría dado origen a la aguada y a su nombre actual. Sin embargo, la evidencia arqueológica que hemos visto en el sitio demuestra que cuando Pedro de Valdivia pasó por aquí, esta aguada ya era conocida y utilizada desde tiempos prehispánicos.
En nuestro viaje para continuar la travesía de la ruta Inca, proseguimos hacia el sur de la quebrada de Inés Chica. Al llegar a una planicie, nos encontramos con un hallazgo casual, un taller lítico que nos muestra el trabajo en piedra de los antiguos habitantes de la zona para fabricar sus herramientas y armas. Siguiendo hacia el suroeste de la quebrada, el camino del Inca llega hasta el sitio conocido como Cachiyullito, lugar donde se encuentra una aguada y un tambo incaico. Mientras avanzábamos hacia dicho lugar, pudimos seguir el camino que se encuentra señalizado por múltiples apachetas o acumulaciones de piedras en forma piramidal. Algunas eran construidas con el fin de servir como hitos demarcatorios de la ruta, mientras que otras poseían una significación ritual. El tambo Cachiyullito fue un lugar de aprovisionamiento de recursos que sirvió también de campamento para la extracción minera de cobre. Aquí podemos observar algunos piques mineros cercanos y restos de mineral de cobre triturado in situ. La planta arquitectónica de los recintos es rectangular, patrón constructivo típicamente incaico. Todo el sitio presenta abundantes fragmentos cerámicos y restos líticos prehispánicos, así como también elementos de épocas más recientes, puesto que el lugar fue ocupado hace algunas décadas por pastores para la crianza de ganado. Antes de llegar a la serranía del Indio Muerto, donde se encuentra el actual mineral de cobre de El Salvador, existe una antigua fuente de agua de gran importancia en el cruce del desierto. Desde tiempos inmemoriales ha servido para apagar la sed de aquellos que transitaron por el camino del Inca, siendo muy importante además en los primeros años de la actual explotación minera de El Salvador. Desde El Salvador, el camino del Inca continúa hacia el sur hasta llegar a la quebrada del Río de la Sal, donde baja y llega al tambo del mismo nombre. El tambo de la Sal fue descubierto por el arqueólogo Jorge Iribarren
a principios de la década del 70. Es una construcción de gran magnitud que se compone de dos grandes estructuras unidas por el vértice, las cuales se dividen en una serie de recintos interconectados. Este tambo probablemente funcionaba como lugar de posada y control administrativo del tráfico de hombres y productos. Los funcionarios incas, aquí dispuestos, registraban las cargas mineras que circulaban por la zona y abastecían a los viajeros de alimento y agua en su tránsito por el desierto. El río de la Sal, aledaño al tambo, es un curso de agua cuyo contenido salino es tan alto que se cuaja en sus orillas, formando una costra totalmente blanca y de gran espesor. Cuando la expedición de Pedro de Valdivia transita por este lugar, Jerónimo de Vivar nos cuenta: con el deseo que teníamos de ver correr agua, fuimos toda la gente a recibir algún refresco. Como los caballos allegaron, deseosos de beber, pusieron los hocicos en el agua y viendo que en el gusto era salada, salieron fuera y todas aquellas gotas de agua que en los pelos de las barbas se les pegaban, en aquel momento antes que se les cayesen en tierra, se le cuajaba y hacía sal. La quebrada del río de la Sal o Salado se divide al este de la localidad de Llanta en dos. La del norte, donde se ubica el mencionado tambo de la Sal, y la del sur, denominada del Jardín, donde hasta el día de hoy circula el ferrocarril que llega hasta la fundición y antiguo pueblo de Potrerillos. El camino del Inca continúa desde el tambo de la Sal hacia esta segunda quebrada, donde se encuentra otra construcción inca de menor tamaño que la anterior. Desde aquí, la ruta inca remonta una empinada quebrada, siguiendo un trazado en zigzag para minimizar la pendiente. Arriba de la quebrada encontramos un hito que durante el viaje se nos hizo muy familiar. Estas cruces con forma de antena fueron situadas en lugares importantes del Camino del Inca en el norte de Chile por un grupo de expedicionarios que recorrieron en motocicleta esta ruta a principios de los años 90. La Pampa del Inca comienza desde la parte alta de la quebrada del Jardín hacia el sur. Es un extenso llano que conecta el río de la Sal con la finca de Chañaral. Actualmente se sitúa en la Pampa un camino vehicular que destruyó gran parte de esta ruta. A pesar de todo, aún sobreviven en sus costados una serie de estructuras circulares pircadas, mudos testigos del paso del tiempo y de aquellos viajeros que buscaron refugio durante las frías y ventosas noches del desierto.
cerámica decorada, restos del trabajo en piedra, mineral de cobre y turquesa, nos hablan de antiguas caravanas que transportaban sus cargamentos por el territorio. Antes de llegar a la finca de Chañaral, encontramos un tramo del Capac Ñan que no ha sido intervenido. Este mantiene su forma original con un ancho de 50 centímetros de trazado sinuoso y a modo de surco en la tierra. La finca de Chañaral ha sido desde siempre una importante fuente de vida en el desierto. En este lugar se ha detectado una ocupación continua que se remonta por lo menos hasta la cultura El Molle, 2000 años atrás. En 1854, el naturalista alemán Rodolfo Filippi, en su viaje a través del desierto de Atacama, nos retrata su felicidad al visualizar la finca de Chañaral. No puedo describir los sentimientos que despertó en mi alma la vista de esta arboleda y de la casa en medio del desierto inmenso, cosas que no había visto durante 22 días. Había hecho las últimas 5 leguas a pie, porque las mulas estaban todas cansadas y mis pies se resentían de lo áspero del camino, pero la vista de este oasis me hizo olvidar toda fatiga. La finca de Chañaral posee un gran patrimonio arqueológico compuesto por arte rupestre de pintura roja, diversos sitios habitacionales prehispánicos, cementerios y a través de toda ella, el camino del Inca. En su paso por la finca de Chañaral, este circula rodeado de un muro de piedra que lo delimita y segrega de las antiguas tierras de cultivo y habitación. Pedro de Valdivia también llegó a la finca de Chañaral y aquel suceso fue registrado por su cronista Jerónimo de Vivar. En este vallecito tenían poblados los incas, señores del Cusco y del Perú, cuando eran señores de estas provincias de Chile. Y los que estaban en este valle registraban el tributo que por allí pasaba oro y turquesas y otras cosas que traían de estas provincias de Chile. Ese puede ver. La soga vegetal, se ve la soga. ¿Se puede apreciar? Espectacular. Ahí está. Una soga vegetal que une todo. Este patrimonio arqueológico ha sobrevivido hasta hoy el paso de los siglos, pero su permanencia se encuentra amenazada. La acción inescrupulosa de saqueadores que buscan objetos para su venta o por simple curiosidad han alterado y destruido parte del patrimonio de este lugar, perdiendo para siempre un conocimiento invaluable. El llano de San Pedro es aquel que comunica la finca de Chañaral con Inca de Oro, y por donde el camino del Inca continúa en línea recta,
siguiendo luego en dirección a Tres Puntas. Nuevamente vemos la construcción de un camino vehicular sobre parte del camino inca. Sin embargo, este tipo de reocupación ha alterado irreparablemente la fisonomía de esta vía patrimonial. Nuestro siguiente hito en la travesía es Inca de Oro, pueblo minero con cerca de 300 habitantes, el cual se desarrolla en medio del desierto gracias al aporte de aguas provenientes desde la finca de Chañaral por medio de tuberías. Aquí nos detuvimos a planificar nuestro viaje restante. Vamos. Para este tramo de la expedición, la ruta a seguir fue planificada utilizando una proyección elaborada con la ayuda de sistemas de información geográfica. Tomando un modelo tridimensional del relieve regional y estableciendo como punto de origen el sector de Tres Puntas y de destino Copiapó, quisimos probar cuál sería la mejor ruta para establecer un sendero entre ambos lugares, tomando en cuenta la distancia y la pendiente. Antes de continuar hacia Tres Puntas, tomamos un pequeño desvío por la carretera pavimentada hacia el sur de Inca de Oro. Mediante la observación en detalle de imágenes satelitales provenientes de fuentes como Google Earth y la ayuda de GPS, llegamos al llano de Varas y rodeamos un pequeño cerro isla, el cual poseía en su ladera este una serie de construcciones de evidente data prehispánica divididas en dos sectores. Encontramos allí cerámica de la cultura Copiapó, Inca y Diaguita. Este sitio será una importante fuente de información para las futuras investigaciones arqueológicas en la zona. Volvemos a Inca de Oro y esta vez enfilamos hacia el suroeste para dirigirnos a Tres Puntas, aquel antiguo e importante centro minero que rivalizó con Chañarcillo en esplendor y riqueza gracias a la minería de la plata. Camino a Tres Puntas, notamos que el Capac Ñan sigue nuestro paso de cerca, dirigiéndose hacia el mismo lugar que nosotros, cruzando lomajes de modo ondulante, pero siempre en dirección recta. Antiguas construcciones como las de la mina Sebastopol siguen siendo usadas por pirquineros del lugar. La historia del descubrimiento del mineral de Tres Puntas no trajo suerte a su protagonista, un arriero de apellido Osorio que utilizaba la ruta del Inca para recorrer el desierto. Decidió pasar la noche en unos cerros, encendió una fogata para pasar el frío.
El fuego comenzó a fundir la roca cercana a él, dándose cuenta Osorio que había descubierto una mina de plata. Sin embargo, cuando comenzó a gastar parte del mineral, otros mineros le sacaron el secreto durante una noche de embriaguez. Mateo Pérez y Vicente Garín inscribieron la mina, dejando a Osorio en el olvido. Lo primero que vimos al llegar a Tres Puntas fue su cementerio, separado del pueblo y ubicado al lado del actual camino vehicular. El panorama es desolador. La mayoría de las tumbas han perdido casi todos sus indicios y varias de ellas están abiertas y con sus huesos expuestos, demostrando el poco respeto y cuidado que se le ha dado a la historia de este lugar y a quienes yacen allí. Hacia el oeste del cementerio, vemos por primera vez los cerros de Tres Puntas, reconocibles por su particular fisonomía indicada por su nombre. En su viaje por el desierto de Atacama, Rodolfo Armando Filippi comenta: el pueblo tiene cerca de 4.000 habitantes y las calles son regulares en las inmediaciones de la plaza. La impresión que ha hecho sobre mí es muy triste. Aún las casas mejores parecen calculadas para una duración de pocos meses. A eso se agrega que se ven al lado de todos los caminos que conducen al pueblo un gran número de mulas y burros muertos. La placilla del Inca, o el pueblo de Tres Puntas, aún conserva los cimientos de sus construcciones y el trazado de sus calles. Llama la atención, así como a Filippi, la gran abundancia de restos de basura de la época esparcidos por todo el lugar. El minero alemán Paul Trottler, avecindado en Copiapó y con propiedades mineras en Tres Puntas, nos da su impresión. En cuanto cayó la noche, se encendió una fogata frente a cada carpa y se comenzó a tocar música, a jugar, a bailar, a beber. En una parte se encontraban extendidos en el suelo numerosos ponchos con miles de pesos en oro encima de ellos y rodeados de jugadores. En la borrachera de la noche, algunos hombres habían compartido sus frazadas con mujeres que les habían parecido magníficas, pero a la luz del día veían que se trataba de viejas y atezadas vendedoras de licor. Debido a que el paso en vehículo se nos hace imposible, debemos atravesar el norte de la Sierra Cachiyuyo de Yampos hacia el sector conocido como Llano Piedra de Fuego. ...1857... Cachiyuyo de Yampos. Un minero alemán que, al igual que muchos chilenos, buscaba la fortuna en estas tierras, realizaba exploraciones mineras. Su nombre, Paul Trottler. Él se dedicaba a recorrer intensamente la zona a lomo de mula, encontrando una serie de vetas de cobre. Un día, mientras Trottler terminaba una jornada más de sus exploraciones, no encontró a su mula en el lugar donde la había dejado, siguiendo sus huellas hacia una estrecha quebrada. A medida que se adentraba en este lugar y después de mucho caminar, la encontró bajo la sombra de un algarrobo al lado de una aguada que no conocía.
Después de refrescarse, se pudo dar cuenta de que estaba parado en un lugar sin precedentes. Con el uso de sistemas de información geográfica e imágenes satelitales y siguiendo los datos del autor, fue posible llegar a determinar la localización de esta quebrada, que recorreríamos recién al día siguiente. Solo ahí sabríamos si nuestra predicción era correcta. Al día siguiente ingresamos a la quebrada y nuestro asombro fue grande al constatar que Treutler efectivamente estaba en lo cierto. Es más, a poco andar nos dimos cuenta de la magnitud del hallazgo, el cual sobrepasó nuestras expectativas. Las pinturas de la quebrada de la Chinchilla, como se conoce dicho lugar, son similares en diseño a las de la finca de Chañaral, entre las que podemos distinguir figuras de seres humanos, guanacos y aves, además de muchas otras de formas irreconocibles. Esto corresponde a un tipo de arte rupestre que se remonta desde el período medio en adelante, hace más de 1000 años atrás. Sin embargo, hasta el día de hoy, este lugar no había sido reconocido arqueológicamente y se dudaba de la veracidad del relato de Paul Treutler. Este descubrimiento abre nuevas luces al estudio de la prehistoria regional y sus manifestaciones visuales. Un poco antes de salir de la quebrada, encontramos un conjunto de estructuras picadas con abundante material cerámico y lítico, además de una punta de proyectil y una cuenta de malaquita como producto del trabajo minero en épocas prehispánicas. Frente a estas estructuras, nos llamó la atención un bloque de arte rupestre con la representación de una figura antropomorfa y un camélido, tema recurrente en la zona y quizá de carácter sagrado para sus creadores. Estos sitios arqueológicos esperan ser investigados en profundidad y puestos en valor para que las nuevas generaciones conozcan esta historia. Solo así sabremos la verdadera magnitud de este hallazgo. El camino continúa ahora hacia el llano de Yampos, situado entre la Sierra Cachiyuyo y el Cerro Medanoso, sistema dunario de gran tamaño y muy imponente a la vista. La arena y el viento han sepultado gran parte de las evidencias prehispánicas presentes en la zona.
Ha caído el sol y nos vemos obligados a buscar un lugar para descansar. Aquí pasaremos la noche para recorrer al día siguiente el Medanoso. Es nuestro 9º día y estamos cada vez más cerca de completar la expedición. Aquí, el camino del Inca transita por una planicie arenosa. Este se encuentra asociado a construcciones de diversa envergadura que fueron parte fundamental de esta red vial. En la parte central del llano de Yampos podemos apreciar la existencia de un gran tambo con diversos recintos aledaños, el cual debió haber cumplido funciones vitales de aprovisionamiento y administración en esta parte de la ruta. Abundantes restos cerámicos y de trabajo en piedra nos hablan de la presencia de grupos diaguita incaicos que coexistieron con las poblaciones locales en esta zona del desierto. El desconocimiento de la importancia arqueológica de la zona ha contribuido a la destrucción del camino, que se hace difícil de distinguir entre tantas huellas vehiculares. Después del llano de Yampos, el camino del Inca atraviesa un terreno muy pedregoso. En él continuamos viendo diversas estructuras pircadas que sirvieron de refugio para los antiguos viajeros. Aquí existe otro tambo, reconocido por investigadores en época reciente. El tambo de Chulo se emplaza en un pequeño portezuelo. Desde aquí, el camino se dirige a una quebrada ubicada al sureste de la Sierra Ustaris, antes de llegar a la ciudad de Copiapó. Al avanzar al sur de Chulo, el camino del Inca toma forma de huella tropera y atraviesa una quebrada, desde donde enfila en rumbo preciso hacia Copiapó, corroborando nuestra predicción computacional. La quebrada se ensancha y el camino se nos hace casi imposible de seguir entre antiguos escurrimientos de agua y cerros. Estamos ya en la Sierra de Capis, a escasos kilómetros al norte de nuestro destino final, y hemos seguido el camino del Inca sin parar por 11 días de norte a sur. Este termina finalmente en el portezuelo que divide la Sierra de Capis y Chanchoquín, lugar donde hoy sube una angosta vía vehicular
que seguramente es el antiguo camino inca reutilizado en la actualidad. El Cápac Ñan llegaba al antiguo Copayapu después del cruce de innumerables y agotadoras jornadas por el desierto de Atacama, siendo la entrada del antiguo Chile de aquel entonces,